Señoras y señores, hoy, con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, se da un paso decisivo para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. Sin duda, este es un cambio de fondo que marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas. Así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana. Sin duda alguna, uno de los temas que en estos momentos está causando más polémica, desinformación, irritación social en algunos sectores de la población y descontento por parte de algunos docentes de la CETEC es la reforma educativa. Una reforma que, lejos de ser presentada como un gran logro, un cambio innovador que pone a México al día, deja a un lado un tema tan fundamental como lo es un verdadero plan de estudio en todos los ámbitos que estén vinculados con la educación, para únicamente centrarse en el tema de los maestros, como si todo el rezago educativo y demás problemas en esta materia fueran única y exclusivamente de estos. Se estaría en un acierto si, haciendo una reflexión en el tema de la educación como en muchos otros temas del ámbito social, llegáramos a la conclusión de que parte del problema es reflejo de políticas mal aplicadas en años pasados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de política. Vaya situación y problema que se está generando en torno a la reforma educativa. En este video vamos a tratar de hacer un pequeño análisis, como siempre, de un tema tan primordial y que sería muy irresponsable solo quedarnos con el supuesto vandalismo de los profesores sin sustento y el paro que se podría venir. Así es que acomódate muy bien y comenzamos el video de esta semana, la reforma educativa. Recordemos que el 25 de febrero Peña Nieto firmó en el Palacio Nacional la promulgación de la reforma educativa, que modifica los artículos 3 y 73 constitucional, y establece, entre otras cosas, la creación de servicio profesional docente y la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La reforma educativa fue declarada constitucional por la Cámara de Diputados el pasado 6 de febrero, luego de ser avalada por 23 congresos estatales, es decir, más del 50% de las legislaciones locales. La reforma educativa nos habla de que la educación que el Estado proporciona ha de estar a la altura de los requerimientos que imponen nuestros tiempos y que la justicia social demanda. Con el servicio profesional docente se pretende que las plazas nuevas y las vacantes se sometan a un sistema de concurso, para que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y su desempeño. Y con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se pretende, entre otras cosas, evaluar a los profesores mediante sus conocimientos y sus capacidades. Y gran parte de la población podría decir, pues está bien, y ahora como que se ha puesto de moda decirle a todas las reformas hechas por Peña Nieto, pues que están bien, y si no es el famoso pues está bien, entonces decimos pues tiene cosas buenas. Y efectivamente en el papel tiene algunas cosas buenas. Primero, el problema es que las cosas buenas ya están desde hace mucho tiempo y no es nada novedoso. Y segundo, que nos vamos dando cuenta de que simplemente a la hora de la verdad se modifican párrafos o simplemente no se cumple lo promulgado. Así lo podemos ver con la reforma en telecomunicaciones. La gran mayoría lo aplaudía, lo festejaba, inclusive analistas, y ahora nos vamos dando cuenta de que las cosas no marchan precisamente del todo bien. Se podría decir que lo más destacado de la reforma educativa vendría siendo el servicio profesional docente y el Instituto para la Evaluación de la Educación, y aunque el mismo gobierno diga que no es una reforma que culpe únicamente a los profesores, con esas dos únicas cosas destacadas, la dedicatoria o más bien la indirecta es clara. Ahora, indispensable debería ser que a los maestros se les evaluara, claro, siempre y cuando tuviéramos un sistema de enseñanza equitativo, pues no es lo mismo un profesor, digamos, de aquí de la capital que un profesor de la sierra, y no porque uno sea más que otro. Simplemente porque las condiciones son diferentes. En los estados muchas veces las aulas carecen de material indispensable, carecen de servicios, carecen de información y de medios para prepararse. Es más, no manchen, no vayamos tan lejos, carecen de aulas.
Y el profesor de la capital pues tiene más facilidades, tiene la posibilidad de encontrar información, de utilizar tecnología y demás variantes para su desempeño académico. Por consecuencia no se puede evaluar a los mismos profesores con una misma prueba, sobre todo porque nos dicen que tenemos que estar acorde a los tiempos, y uno se pregunta, ¿y cuándo me prepararon para estar a los tiempos? Y uno puede responder, más bien cuándo te preparaste tú para estar a los tiempos, pero si no se brindan las herramientas indispensables, pues ¿cuándo? Precisamente esa es una de las demandas de los profesores, la desventaja en la que se encuentran ante dicha prueba. Si la evaluación fuera acorde a la situación educativa, yo creo que no habría oposición. Pero llega un examen acorde a los tiempos, probablemente no lo puedas acreditar y por consecuencia perderán su empleo, o al menos así lo plantean los docentes. Antes de evaluar a los profesores, yo soy de la idea de que primero hay que prepararlos y capacitarlos bien, pero hay un problema. El problema no es nuevo, el problema principalmente es consecuencia lógica de políticas de sexenios pasados y también del poco interés real que se le ha puesto al tema de la educación. Una de las claves del fracaso en la educación es el plan de estudios. Bien es cierto que hay personas que tienen la vocación de enseñar, como hay otras que no precisamente sea lo suyo. Ese también es otro problema. El sistema de enseñanza debería de fomentar más las actividades didácticas, trabajar con diversos materiales, sobre todo en la primaria, por ejemplo, donde se empieza a moldear lo que se espera en un futuro sea una persona de mucho éxito. Pero veamos cuántos no recordamos las planas y planas y planas, o en aquellos tiempos el copiar todo de lo que venía atrás de una monografía o una biografía, ahora el corta y pega de internet y ya aprendiste, esta es tu tarea o esto es lo que te dejaron hacer. Las exposiciones donde te aprendes todo de memoria y después se te olvida, por ejemplo, ¿qué iba a decir? Este caso se me fue, ay, me perdí. Y más grave aún, que el mismo profesor te haga sentir como un tonto, ¿no? Porque no necesariamente, a lo mejor tú eres bueno para matemáticas y como que el español no se te da, o la geografía sí, pero la historia no. Y muchas veces el profesor, pues, oye, no sabes, o se enojan, o hacen alguna estupidez que hagan que el alumno piense que es un tonto y por consecuencia termina odiando la escuela. Eso en algunos casos, porque así como hay profesores a los que les faltan algunas cosas, también hay muy buenos profesores que te quitan el sueño, te hacen reflexionar, pensar, observar, cuestionar, criticar, opinar. Por ejemplo, hablando de educación básica, yo tenía un profesor en la secundaria que nos decía, ¿quieren aprender historia? ¿Quieren aprender la verdadera historia? Cierren el libro. Él llevaba sus mapas, hacía monólogos, nos llevaba a prácticas de campo y sobre todo era muy crítico y dejaba que tú dieras su punto de vista. Esto es una buena manera de enseñar. Se necesita un sistema de enseñanza que haga razonar, no aprender las cosas de memoria, sino comprender, entender, ser crítico, observador, reflexivo. Y al menos la reforma educativa pues no está impulsando esto que se debería de llevar a cabo. En la historia de la educación en México en los años 20 del siglo XX se experimentó una modalidad escolar, la racionalista. La acción y el contacto directo con la naturaleza a través de la observación y la experimentación fueron sus bases pedagógicas. Impulsaba la libertad, la igualdad entre sus miembros, el respeto, valores y sobre todo hacía comprender a los alumnos. Eso es lo que se conoce como un sistema educativo racionalista. Nos dijeron desde niños que íbamos a ser el futuro de México. ¿Cuántos no hemos escuchado esto? Las nuevas generaciones que llevarían las riendas del país, esa íbamos a ser. Y cuando menos te das cuenta, ahora le dicen a otras generaciones, ustedes van a ser el futuro de México. Y uno se pregunta, y bueno, ¿cuándo fui yo el futuro? La reforma educativa no garantiza que termines tus estudios o que por lo menos los sustentes cuando estés estudiando. La reforma educativa no garantiza que terminando de estudiar una profesión encuentres empleo. Por lo tanto, por consecuencia, no somos el futuro y tampoco lo tenemos garantizado. Esto en algunos casos, porque hay otros en el que pues no se están quejando de las cosas que están pasando, no terminan haciendo videoblogs y mandándolos por internet, ¿no? Una verdadera preparación de un profesor debería impulsarse con diferentes conocimientos, saber analizar a sus alumnos y poder trabajar con ellos, pues no todos son buenos en lo que veníamos diciendo, no todos son buenos en todas las materias, hay unos que son buenos para algo y otros son buenos para otras cosas. Muchos tienen problemas, son muy callados,
tienen algún problema psicológico y el profesor debería estar preparado para manejar esa situación también. El profesor debe de estar preparado de acuerdo al grado que va a desempeñar y constantemente capacitarlo, pero una capacitación en donde no solo se vaya a sentar 2 o 3 horas a un aula para cumplir un requisito, una verdadera capacitación donde se impulse el conocimiento y sobre todo donde se les brinden las herramientas necesarias para desempeñar ellos su labor. Aquí sí se debería de aplicar la famosa frase de modernizar, de transformar. Aquí sí se debería de aplicar. No sé por qué Peña Nieto no dice vamos a modernizar, vamos a transformar a los profesores. Un buen plan de estudios fomentaría, además de las materias de siempre, alguna actividad cultural, fomentaría la lectura, la impulsaría sobre todo, impulsaría en sus temarios la comprensión, impulsaría el deporte pero de forma seria y no solo jugar a los quemados o darle 5 vueltas al patio y ya. Evaluaría de una forma que no se hiciera comparativos de superioridad o de mira, él es el cerebrito y él es el taradito, no, nada de eso. Impulsaría la visita a museos, teatros y prácticas de campo. Mucho más alejado, en la reforma educativa no se habla del tema de la infraestructura, del apoyo a la ciencia, aunque el gobierno se elogie con ser el que mayor presupuesto ha dado a la ciencia y a la tecnología. No se habla de todas las personas que se quedan sin obtener un lugar, ya lo vimos en esta semana, 92% de rechazados del 100% que hicieron el examen a la universidad. No se habla de ampliar y mejorar las instalaciones de las universidades, de las prepas, y es que según la ley el Estado solo se hace cargo hasta la secundaria, después ya es tu problema si quieres estudiar. Pero eso sí, el bachillerato es obligatorio. Algo curioso y que me llama mucho la atención, si la reforma educativa fuera tan eficaz como dice el gobierno y hasta varios sectores empresariales como la Coparmex, me pregunto por qué no ponen a sus hijos a estudiar aquí entonces, por qué muchos los mandan al extranjero. Primera, porque tienen el recurso, y segunda, porque en el extranjero todos te lo van a decir, hasta tú que me estás viendo te vas a reír así, pues ahí aprendes mejor. Entonces, ¿cuál reforma educativa? La palabra mágica a todo esto se llama corrupción, saqueo y falta de nacionalismo. También es de reconocerse que sí existen diversos programas para estudiar, impulsados por diferentes gobiernos, inclusive hasta puedes estudiar una licenciatura en línea, puedes hacer un solo examen para pasar la prepa, se impulsa que curses la primaria, la secundaria, ya cuando eres adulto. Sí hay programas, el problema es que no se les da el impulso que se debería darles. Lejos estamos de una verdadera reforma educativa cuando ni siquiera a los mismos docentes se les consultó, a expertos, se les pidieron su punto de vista y sus opiniones. Perdón, miento, sí estuvieron bien representados los maestros por Juan Díaz de la Torre. Ahora pues nos vamos dando cuenta que el problema ya se agrandó. Empezó siendo un descontento magisterial y ahora ya se sumaron policías comunitarias, normalistas, sindicatos, padres de familia y se formó el MPG. Y no es un formato de video, significa Movimiento Popular Guerrerense. Y en estos días se están organizando para ver cuáles van a ser las acciones a llevar a cabo. Ahora, la mayor parte de las miradas están puestas en las acciones que han emprendido los maestros: cerrar autopistas, dañar las vías de comunicación, cerrar comercios, bloquearlos y las pérdidas económicas, sobre todo porque las 2 cadenas más importantes de televisión, pero son las 2 únicas que hay. Estas cadenas y otros medios solo han informado de los desastres que han hecho los profesores o le han puesto mucho énfasis a informar que están bloqueando, que están destruyendo, que están haciendo y deshaciendo, y no ponen énfasis o por lo menos no informan a la población de cuáles son las demandas o por qué están haciendo estos actos. Son pocos los medios que realmente sí son plurales y escuchan las voces de ambas partes. Y es muy lógico, los que tienen las de perder pues son los profesores, porque ponen en su contra a toda la opinión pública, a la gran mayoría de la población. Y es que también los profesores, yo sería la idea de que pensaran sus acciones más de 2 veces, porque también como que el cerrar la autopista, yo no estoy ni en contra ni a favor de esa acción. A veces cuando ya es mucha, pues tu impotencia, la necesidad de querer ser escuchado, pues emprendes acciones de muchas índoles. Aquí el caso es que pues también se están echando en su contra a la misma población.
Es curioso que el gobierno en ciertas políticas copia modelos de otros países y en temas tan importantes como la educación no retoma los modelos de gobiernos que han impulsado un verdadero sistema funcional educativo. La inconformidad de los docentes por un lado y lo aferrado del gobierno por otro podrían crear una tensión más grande. Yo tengo la hipótesis de que el gobierno no ha usado la mano dura por el temor a la opinión pública, pues lo persigue ese fantasma represivo del viejo PRI de Díaz Ordaz, o inclusive no vamos tan lejos, lo que pasó el 1 de diciembre, y por eso no ha aplicado la mano dura el gobierno. Esperemos que este conflicto se resuelva por la vía del diálogo y no llegue a un problema muchísimo más grande, y sobre todo pues que se tomen en cuenta algunos puntos de vista y algunas iniciativas de los profesores. Compadres, pues esto es todo por el video de esta semana, espero les haya gustado y si no, pues discúlpenme por desilusionarlos. Gracias por seguir viendo los videos, gracias por los comentarios que me puedan poner y recuerden, nos vemos la siguiente semana y sigan viendo política.